Hay personas que cuando todos les dicen no, se dicen sí a sí mismas. Él era ese niño frente al ordenador. Mientras otros jugaban, él construía. Un adolescente apostando por la IA, cuando nadie sabía qué era eso. En julio de 2021 lanza su startup, un año antes del boom de la IA. Y hoy, bueno, ya saben su historia. Su secreto: no escuchó a los demás, se escuchó a sí mismo. Y hoy está aquí para recordarte algo, que tú también puedes hacerlo, que tú también tienes esa idea loca, que tú también puedes apostar todo, porque el futuro no lo construyen los que esperan permiso, lo construyen los que se lo dan a sí mismos. Denle la bienvenida a Hannah Sandalousi. Quería preguntar quién puede venderme este bolso. Nada, ¿os imagináis? Que va. Es coña, es coña. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Primer evento de UDIA, estoy seguro. Bueno, a todos os he preguntado que si lo estáis disfrutando. Levantad la mano si es así. ¿No levanta la mano nadie? Bueno, sí. Sí, vamos. Vale, primero que nada, muchísimas gracias. Primer evento. Espero que lo estéis disfrutando y vamos con ello, de verdad. Bueno, mi primera pregunta es, ¿quién de aquí ha jugado alguna vez al Minecraft? ¿Alguien? ¿Arriba? Bueno, menos de la mitad. Os quería comentar sobre este juego porque es el que a mí me cambió la vida. Era un día que estaba navegando por internet y de lo pesado que fui, mi madre me depositó 20 euros para comprarme este juego en una cuenta de PayPal. ¿Qué pasa? Que el Minecraft no se puede comprar con PayPal porque no aceptaban ese método de pago. Y yo ahí navegando, ahí rompiéndome la cabeza, ¿y cómo puedo jugar a esto? Me encontré una web en la que lo vendían por 14 euros. Yo celebrando ese día, vamos, con todo. Me costó 14 euros el juego y lamentablemente, como era de esperar, me timaron. Y vamos, el primer scam que me comí. Me quedé con 6 euros, que acordaros de estos 6 euros porque son muy interesantes a lo largo de la historia. En aquel momento yo vivía entre el colegio y la tienda de souvenirs de mi madre, porque yo iba ahí, mi madre, bueno, yo me he criado sobre todo en un entorno muy emprendedor, mi madre es en Canarias, tiene una tienda de souvenirs enfrente de la playa y yo tenía mi almacén ahí con mi ordenador y desde pequeño me crié ahí porque era donde me podía cuidar. A los 13 años mi colegio ganó unos ordenadores como premio, porque si no, no los ponían, y un día, yendo con un amigo a la biblioteca, no sé por qué, porque no me acuerdo, la verdad. Terminamos montando una página web de lo único que yo sabía, porque no tenía ni idea de nada con esa edad, y era de este juego, del Minecraft. Un año después, bueno, la página web, pues, evidentemente no la visita ni mi madre, porque no le digo nada de lo fea que era, me daba esta vergüenza, pero poco a poco iba aprendiendo de forma autodidacta. De hecho, ni siquiera sabía que se hablaba de esto en YouTube. Y monto un canal de YouTube y empiezo a subir vídeos de Minecraft para redirigir gente a mi página web. Después de esto, bueno, yo no sabía ni siquiera que podía ganar dinero con la página web, pero un día me viene un tío, era polaco, y me dice, ¿cuánto dinero estás ganando con la página web? Él tenía un blog como el mío en el que yo subía, para que me entendáis todos, en el blog yo subía, pues mira, mejor añadido del juego para hacer esto, mejor añadido de lo otro, para que me entendáis todos. Y me dice, ¿cuánto dinero estás ganando con la web? Y yo sinceramente hacía eso por pasión, es que le dedicaba 12, 13 horas a la página web. Tiempo después, estoy intentando hacer memoria porque, chicos, yo he querido hacer esto lo más natural posible. De hecho, a veces me voy a tratar de apoyar mucho de las diapositivas para poder aportaros lo máximo posible y que no se me vaya nada. Dicho esto, le pulso un botón y empiezan a salir anuncios en mi página web. Empiezan a salir anuncios y el primer mes, esto ya meses después de haber montado la web y tal, gano 20 pavos. Yo ya está, me había pasado el juego. Y quería crecer la página web de Minecraft, pero me encontré con varios problemas. De hecho, durante un año empecé a aprender a comunicar gracias al canal de YouTube. Aprendí también, bueno, sobre SEO, sobre posicionamiento web, ¿no? Hacía artículos en la página web de Minecraft y en Google, cada vez que alguien buscaba algo, pues que se metiese a mi página web y yo lo monetizaba con los anuncios. Entonces a todo el mundo le salía gratis, todo el mundo ganaba. Monto la página web de Minecraft, un año después teníamos entre 1 o 2 millones de visitantes mensuales. Mi vida había cambiado por completo.
por lo menos frente a la pantalla, porque el resto era igual. Yo, de hecho, el dinero ni siquiera lo podía recibir porque no le decía nada a mis padres ni a mi entorno. De hecho, cuando abrí el canal de YouTube de Minecraft tenía un montón de críticas en el colegio, pero yo era lo que disfrutaba y seguí continuando y gracias a ese chaval de ahí pues estoy aquí hoy. Dije, tío, si la web de Minecraft me ha funcionado, ¿por qué no monto webs de más tipos? Terminé montando alrededor de 50 páginas web, de las cuales pues, me funcionaron 7. La del Minecraft me funcionó porque era algo que me interesaba y había una oportunidad. Pero monté webs de refranes, de solucionarios de libros, de piedras. O sea, ahí aprendí una cultura general con 14 años que flipa. Y dije, tío, tiene que haber una forma más rápida que yo no estoy viendo. Porque yo todo el dinero, claro, siendo menor de edad no lo podía sacar, entonces obligatoriamente lo tenía que seguir reinvirtiendo en la página web. Porque lo tenía, de hecho, los PayPal a nombre de gente random, que esto no hay ningún problema, pero... Entonces, digo, tiene que haber una forma más rápida de hacer esto porque tenía como a 20 redactores en ese momento. Tenía profesores de castellano de Venezuela, tenía gente de todo tipo ahí escribiendo y buscando información y los tenía que formar yo en posicionamiento web. Y un día ahí, navegando, después de las decenas de horas que yo le dedicaba ahí enfrente de la pantalla, estaba navegando en un foro que no es este, pero era parecido, en un foro hindú, y estaban hablando de la inteligencia artificial. Y yo digo, ¿pero qué coño es esto? Y entonces, ahí hablaban que había un modelo de inteligencia artificial llamado GPT-2. Esto fue alrededor del 2019-2020, donde nadie estaba hablando de inteligencia artificial, principalmente porque funcionaba mal. De hecho, el ejemplo que daban en el blog era, bueno, en el foro, era, le he pedido a esta máquina que me haga un texto hablando de conejos. Y era un texto muy simple en inglés y que ni siquiera terminaba la frase. Pero yo dije, pero ¿y si este texto de alguna manera consigo que se convierta en un artículo? Automatizo a los redactores, me pongo mañana, empiezo a competir. Claro, yo quería competir con un grupo empresarial que se llamaba Link to Media. Estos tíos tenían 30 redactores, me parece, no sé en qué ciudad de España, me parece que era en Madrid. Y tenían, ¿cómo se llama?, páginas web de todo tipo, al igual de lo que yo hacía. Dice, ¿y si puedo convertir esta frase en un artículo entero? ¿Y si puedo automatizar a los 20 redactores que tengo? ¿Y si puedo escribir mejor que yo? Y ahí fue cuando empezó a nacer la idea de Escríbelo. Un año después de desarrollo, de hecho, tuvimos mucha suerte porque durante ese año de desarrollo apareció el modelo de GPT-3, que el modelo de GPT-3 sí que es verdad que funcionaba mucho mejor. Bueno, dejémoslo en que funcionaba, porque era la primera versión de GPT-3. Hoy en día todos conocemos ChatGPT, cuando esto se hizo viral era cuando estaba GPT-4, pero en ese momento os podéis imaginar cómo funcionaba la tecnología. Entonces aproveché una oportunidad y es que los modelos de inteligencia artificial solo podían escribir, como mucho, un párrafo y en inglés. Y digo, tío, ¿y si hacemos, bueno, lo que hoy se llaman los agentes de inteligencia artificial, que yo ni sabía que estaba montando un agente de inteligencia artificial? Digo, ¿y si hacemos un agente que pueda hacer artículos? En julio de 2021 lanzamos Escríbelo. De hecho, este era un producto que yo me quería quedar para mí, simplemente para montar más páginas web, pero dije, es que la clave realmente... Si un chaval en Canarias, ahí en la tienda de souvenirs de su madre, ha logrado montar esto, lo va a montar más gente. Entonces, vamos a comercializarlo, sobre todo porque yo iba documentando el proceso del desarrollo, si podía conocer desarrolladores, redactores que me podían apoyar durante el camino. Todo esto lo iba documentando en Twitter porque era donde estaba el público objetivo que le interesaban estas cosas. ¿Y qué hacía exactamente Escríbelo? Pues Escríbelo lo que hacía, lo único que hacía es que estaba hecho para que cualquier persona lo pudiese usar. Tú le ponías el título de un artículo y la inteligencia artificial 2 minutos después te entregaba un artículo. Sí que es verdad que tenía un par de fallos, tal, pero es que una agencia de redacción y sobre todo cuando los textos eran optimizados para el posicionamiento web, te cobraban alrededor de 50 euros las 1000 palabras. Nosotros lo hacíamos a los 2 minutos, vamos a decir instantáneo. A los 2 minutos te hacíamos el artículo y es que te merecía la pena porque no te gastabas tanto dinero y encima lo tenías al momento. Es que un redactor al final tardaba una semana. Imaginaros yo, cuando hacía una página web de piedras que no tenía ni idea, tenía que investigar del tema, hacer un artículo y encima optimizarlo para el SEO. El primer día, y yo estuve dando la turra ahí en Twitter todo el día, chaval, la inteligencia artificial, tal, no sé qué, no sé cuánto, conseguimos 400 clientes. Esta es la única captura que logré encontrar del Stripe
de Escríbelo. De hecho, esto fue después de la beta, esto fue más tarde, pero era para tratar de demostrarlo de alguna forma. El primer día conseguimos 400 clientes y el porcentaje de conversión fue tan alto que la gente se empezó a pelear porque todo el mundo estaba en un grupo de Telegram. Yo de Twitter lo llevaba a Telegram. Y en Telegram tenía a 1000 tíos dentro de esta industria, que no es tan grande, la del SEO en España, peleándose por comprarme la herramienta. Y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero me di cuenta de que si eres capaz de detectar una gran oportunidad, sobre todo en base a un gran problema, si eres capaz de detectar una gran oportunidad en el momento correcto y si entiendes lo que la gente realmente necesita, las cosas van a funcionar aunque tú no estés a la altura. Porque ya os digo yo que yo ni era ingeniero de software, ni era el tío más inteligente, ni absolutamente nada. Simplemente logré aprovechar una oportunidad. Y así que decidí hacer algo que rompiese todo el escepticismo. ¿Por qué? Porque, claro, yo salía ahí con las páginas web que se estaban posicionando, hechas con inteligencia artificial, y en ese momento, de hecho yo muy joven, logré sentarme con 17 años con directivos del Grupo Prisa, que son los dueños del País, del Huffington Post, de todos los medios de comunicación más top, todo el mundo flipando, y no era ningún genio, aunque los medios de comunicación me vendieron así. Pero había mucho escepticismo, sobre todo en el tema de, oye, ¿y si Google te penaliza los textos con inteligencia artificial? Porque es que es meterle dinero a la máquina y ya te hace 1000 artículos. ¿Cómo va a ser eso? Y la única forma que yo tenía de demostrar que mi herramienta funcionaba era mediante los resultados que yo ya había tenido con las páginas web que había escalado. Entonces, no me tomaban en serio, al final era un sector de gente más mayor, de 40, 50 años, el sector del SEO, y venía un niño rata, a intentar venderle la herramienta. Y había un nuevo problema, y es que crear contenido me robaba demasiado tiempo. Pues yo dije, es que tengo que hacer los reels, los vídeos, me empezó a seguir gente a través de algún que otro podcast. Y dije, y entonces me hice la misma pregunta, dije, tío, ¿y cómo lo automatizo? ¿Cómo automatizo esto? Y ahí fue cuando nació QuickTalk, mi segunda empresa de software de inteligencia artificial. La idea era sencilla. La inteligencia artificial te hace el guión de... No os creáis, ¿vale? La charla antes de The Clueless es increíble, pero es que estamos en un momento... Esto era en 2022, no existían avatares de inteligencia artificial, no existía absolutamente nada. Como mucho, había algún modelo de inteligencia artificial robótico que te clonaba la voz y sonaba un poco a call center hindú. Entonces, la idea era sencilla. La inteligencia artificial te escribía el guión del vídeo. Sobre todo era en el momento en el que se ponía muy de moda todos los vídeos de emprendimiento, de motivación, de todo esto. La inteligencia artificial elegía qué clips de stock utilizar, y esto os lo explico sencillamente, simplemente era que tú, como la IA no podía hacer vídeo en ese momento, sí podías seleccionarlo. Entonces yo me grababa vídeos, pues mira, pues ahora mismo estamos grabando un vídeo de mí hablando en un escenario. Luego comiendo, entrenando, tal. Entonces, dependiendo del guión que se está generando, se elige un clip u otro. Cuanto más enriquecido esté esta base de stock, funcionará mejor. La inteligencia artificial hacía que yo pudiera publicar contenido sin tener que perder horas y en piloto automático. Y otra vez la inteligencia artificial surgía como una solución de un problema muy real que yo tenía. Y ahí, con QuickTalk, ahí sí que explotó todo. Estábamos con 19 años, con 2 empleados, haciendo 120.000 euros al mes. La etapa más bonita que conocía, sí que es verdad que ahora tenemos muchísimo equipo y estoy aprendiendo, esto es como ser padre, estamos aprendiendo a crecer como equipo, pero es que nadie nace aprendido. Y los medios de comunicación me empezaron a vender como un genio, aparecí en La Sexta, en Antena 3, en podcast, el niño genio de la inteligencia artificial, millonario, no sé qué, no sé cuánto, y dice, bueno, bájale 4, pero así me vendían. Y ahí descubrí algo que me llenaba incluso más que crear herramientas, y era ayudar a otros a conseguir lo mismo que yo sin tener que pasar años de prueba y error. Y esto os lo explico. Me empezaron a llegar, gracias a todos los medios de comunicación, un montón de empresas interesadas en automatizar distintos tipos de servicios. De hecho, con el que más congenié fue con un amigo que se llama Javier Carmona, que tiene una desarrolladora de inteligencia artificial, no, tenían 100 ingenieros programadores de distintos lenguajes de programación. Y decía, tío, esto era cuando, volvemos un poquito atrás, rebobinamos, cuando había lanzado Escríbelo. Decía, tío, esto de la inteligencia artificial es la hostia. Eran 40 en la empresa, me metí yo, les empecé a enseñar todas las novedades que había, porque cada semana, como bien decía Andrés, salen cosas nuevas.
Y ahí la empresa creció un montón. De hecho, todos los servicios que me pedían a mí los derivaba ahí. Tenía que liderar equipos de inteligencia artificial. Hoy son más de 100 personas en la empresa con la que yo colaboro, más de 12 millones de euros de facturación al año, con el que nos van a cerrar este año. Y yo tenía una misión muy clara, y era democratizar la educación en inteligencia artificial para que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé. Y así fue como nació UDIA. Porque os juro de verdad que era complicado aprender sobre todo esto. Hoy sí que es verdad que hay eventos, hay charlas, hay políticos hablando de inteligencia artificial, pero es que en su día no había absolutamente nada, nada. Hoy somos más de 100.000 alumnos formándose con nosotros. Junto con el Parlamento Centroamericano hemos formado a más de 12 millones en competencias digitales. Hoy colaboramos con instituciones como ESIC y miles de profesionales han utilizado lo que enseñamos para conseguir trabajos reales, mejorar sus empresas o iniciar sus propios proyectos. Y todo esto nació para que cualquier persona con incluso cero experiencia, de hecho, de lo que estamos creciendo, estamos llegando a un público que no era el que íbamos a formar, que eran ya programadores que están interesados, pero nosotros nos centramos sobre todo en personas que parten de cero, pudiera aprender de inteligencia artificial sin pasar por todo el camino de prueba y error que yo tuve que recorrer. Y después de ver tantos alumnos pasar por UDIA, me di cuenta de algo, que de hecho, aparte de los casos de éxito que habló Andrés, que por cierto Mario también estaba ahí, me di cuenta de algo, y es que yo había pasado por el camino difícil. Porque yo tuve que, para aprender de todo esto, crear 2 empresas de software de inteligencia artificial desde cero. Contratar desarrolladores, porque todos los reinvertíamos, los 400 primeros clientes que tuvimos el primer día, todo se reinvertía en desarrollo. Tener que contratar equipos de desarrolladores, lidiar proyectos sin experiencia previa, vivir meses de prueba y error. Claro, estuve un año desarrollando Escríbelo, dejando aparte lo de las páginas web, que era de lo que generaba ingresos en ese momento. Lo dejé de lado porque me enfoqué en esto y construí todo a base de insistir cuando en ese momento nada funcionaba, no habían guías, no habían atajos, no habían absolutamente nada. Esa fue mi forma, la forma complicada, la forma lenta, la forma que casi nadie estaría dispuesto a vivir de principio a fin. Tengo, gracias a Dios, que era muy joven, tenía mucho tiempo libre y además me gustaba. ¿Cuál es la forma fácil? Yo quiero preguntaros a ver si os interesa saber cuál es la forma fácil o si no pasamos ya al cóctel y tal. ¿Alguien quiere saber cuál es la forma fácil? Estáis dormidos, tío. No te veo levantando el brazo, tío. Vale, bien. Vale, ¿cuál es la forma fácil? La simple, clara y directa. A ver cómo os lo explico. ¿Quién de aquí quiere...? Bueno, esto ya lo he dicho. Os voy a explicar el sistema de 3 fases con el que yo empezaría a generar ingresos online con la inteligencia artificial, aunque empiece desde cero. Sí que es verdad que durante todo el evento del día de hoy me he pasado por todos lados preguntando si lo estáis disfrutando y demás, y sí que es verdad que muchos me estabais preguntando sobre este tema. Y os estaba diciendo que no os preocupéis porque en mi charla íbamos a tocar la parte de lanzar proyectos al mercado, de emprendimiento, y muchos de vosotros ya estáis en el camino y teníais muchas dudas. Entonces vamos a simplificarlo todo ahora. Vamos a la fase 1, ¿vale? Este sistema son 3 fases y es muy sencillo, pero tenéis que dejaros de pajareras en la cabeza. Fase número 1, ¿qué vender? ¿Cómo se gana dinero con la inteligencia artificial? Esto es la clave. Esto lo tenéis que entender, porque si no entendéis esto, va a ser muy complicado que entendáis el resto. La inteligencia artificial no da dinero porque sea inteligencia artificial. De hecho, cuando empezaron los primeros fenómenos de utilidades, GPT-3, todo esto, es que hasta las neveras, bueno, el cepillo de dientes, como os enseñó Andrés, lleva inteligencia artificial. La inteligencia artificial no da dinero porque sea una coletilla de marketing que utilizamos. Da dinero porque resuelve problemas reales. Y déjame que te cuente todo esto con una pequeña historia que yo llevo viviendo mucho tiempo y, de hecho, es la historia que siempre cuento porque es la más fácil para que mi madre lo entienda. Entonces, este es el CEO de una empresa, ¿vale? Y un día viene un tío que podría ser yo, pero vamos a llamarlo el señor del software. Y el CEO dice que tiene 10 empleados en un departamento, me da igual de qué, porque ya hemos visto a lo largo del día de hoy que ya sea creación de contenido, ya sea atención al cliente, ya sea atención comercial, me da igual de qué, vamos a decir atención al cliente porque siempre es el ejemplo más fácil de decir. Y este tío se reúne con él, que no es tan complicado, y le dice, oye,
tú sabías que realmente tu empresa no está siendo lo realmente eficiente que podría. Y ahí es cuando le presenta una solución de inteligencia artificial. Llámalo automatización, llámalo software, llámalo como quieras, porque al final estás vendiendo una solución, yo la parte técnica la dejo a un lado, y ahí es cuando dice, bueno, venga, vamos a probarlo. El director de la empresa le paga al señor del software y se da cuenta de que de los 10 empleados que tenía, solo 3 espabilan y saben adaptar la inteligencia artificial en su trabajo. 7 se van fuera porque ya calentar la silla sobra. Y es cuando te das cuenta de que los que ganan dinero en esta revolución, y por lo que le quería preguntar al ministro, sí que es verdad que se están generando 600.000 vacantes de trabajo nuevo, pero a mí me importaba mucho saber qué va a pasar con los 7 que van a quedar fuera. El director de la empresa gana dinero, ¿por qué? Porque al final depende de menos personas, de menos nóminas, retenciones, sueldos, para ejecutar su actividad. El señor del software ha aportado un gran valor porque ahora con mucho menos equipo pueden hacer mucho más. Y los empleados, evidentemente, como ahora el departamento depende de menos personas, de solo 3 personas, pues normalmente, y esto yo lo he visto con mis ojos, reciben mejores remuneraciones, porque si antes el 10% de las tareas lo hacía cada empleado, esto es muy banal decirlo así, ahora se dividen la responsabilidad en tan solo 3 personas. ¿Y cómo es posible que todo el mundo gane dinero aquí? Pues porque 7 han tenido, lamentablemente, que buscar otro camino. ¿Y cómo funciona esto? Lo he tratado de simplificar mucho las diapositivas. ¿Cómo funciona para que vosotros podáis empezar desde cero? Pues sí que es verdad que a lo largo del evento del día de hoy no me he metido en herramientas, no me he metido en charlas, no me he metido en herramientas, no me he metido en softwares, porque es como lo que decía Andrés, y me apoyo mucho de su charla, porque es que al final esto no se trata de que yo venga aquí y os enseñe una herramienta, de que yo venga aquí. Sí, es que en 2 semanas va a salir otra. Entonces, esto se trata de la formación continua y se puede hacer de 1000 formas. Las empresas te pagan por ayudarles a ahorrar tiempo y a ganar más dinero. No te contratan porque vendes tecnología, vendes un chatbot de inteligencia artificial súper increíble, porque utilizas el modelo de GPT-5 o por los agentes de inteligencia artificial y todas las cosas técnicas que tratáis de contarles. Tú lo que vendes realmente son respuestas rápidas para no perder clientes, organización para que todo esté en su sitio sin esfuerzo, reservas automáticas para no depender de alguien que atienda el teléfono. Si es que los mayores directivos con los que me he reunido en 1000 tipos de situaciones diferentes no tienen ni idea de tecnología, aunque tengan 40 desarrolladores en su departamento, es que no tienen ni idea de tecnología, solo quieren saber si el problema se va a solucionar. Clientes que no se pierden porque ahora todos reciben una respuesta, horas que se recuperan porque el trabajo repetitivo desaparece, eficiencia para que los procesos no se atasquen, tareas tediosas que desaparecen porque la inteligencia artificial las hace por ellos. Y cuando una empresa ve que gracias a ti atiende mejor a los clientes, responden más rápido, pierden menos dinero, ganan más clientes y funciona sin depender de una persona, te paga sin dudarlo. Es que no hay magia. Es que me preguntáis muchas veces, Ana, pero ¿cómo hiciste para que Scribd lo reventase? Pero es que era un problema que tenía yo. Si es que todos íbamos a las agencias de redacción que tardaban 2 semanas y te cobraban 50 euros por un artículo, que con un artículo no hacíamos nada. Cada web que yo monté de las 50 esas, a ver, sí que es verdad que yo trataba de hacer los artículos lo más barato posible, pero cada web que yo montaba igual tenía 50, 60 artículos para empezar a arrancar. ¿Y por qué una empresa te pagaría a ti y no contrataría a un empleado? Pues porque un empleado real, y esto suena mal, pero es que yo no he venido aquí a mentiros, cobra todos los meses, se cansa, se equivoca, pide vacaciones, a veces no atiende, tiene problemas con su novia, no puede hablar con 20 personas a la vez, a lo mejor no congenia en un estilo de trabajo. Y la inteligencia artificial, en cambio, trabaja las 24 horas del día, no se queja, no se enferma. Esto sí que es verdad que podéis pensar que lo dais mucho por hecho, pero de verdad, para un dueño de negocio, esto vale mucho. Es mucho más barata que contratar un equipo de personas, siempre está disponible, atiende a todo el mundo a la vez, le pueden llamar 60 personas a la vez que les va a contestar y en cambio un humano no. Vas a ayudar a que empresas ahorren tiempo y ganen dinero usando sistemas que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Y cuánto se puede ganar por cliente? Pues esto depende de 2 factores, porque yo no me voy a tirar aquí un triple de deciros una cosa u otra. Y de hecho estoy utilizando una comunicación muy coloquial porque ya os siento amigos a todos de haberos conocido a lo largo de esto. Esto depende
de dos cosas. El tamaño del problema que resuelves y segundo, el tamaño de la empresa a la que ayudas, ¿vale? He tratado de hacer un baremo de alguna forma para que os llevéis una cifra, para que entendáis de alguna forma cómo funciona todo esto. Y los servicios pequeños, las automatizaciones básicas, por decirlo de alguna manera, normalmente se cobran de 500 a 1.500 euros por la creación del sistema. Esto es una cosa que te pagan una única vez. Luego tenemos los servicios medianos, que son automatizaciones con inteligencia artificial, que te pagan alrededor de 1.000 o 4.000 euros por la creación. Y servicios avanzados, estos son agentes de inteligencia artificial, ¿vale? Ahora voy a comentar, porque a lo mejor no habéis entendido lo que os quiero decir, la diferencia entre estas tres cosas, porque a lo mejor me decís, Ana, yo la única diferencia que veo es el precio. Servicios avanzados de 3.000 a 15.000 euros por la creación. Os voy a explicar cómo funciona todo esto. Los costes de los modelos de inteligencia artificial. Bueno, vosotros lo que le vais a cobrar a la empresa es la creación del sistema. Entonces yo, oye, te propongo que te voy a instalar esto, va a funcionar y ya está. Y entonces le cobras esto una sola vez. Luego es verdad que tú, como bien nos dijo Carlos Marina cuando empezamos el evento, nosotros ni somos los que venden chips, ni somos los que desarrollan los modelos de inteligencia artificial, nosotros simplemente cogemos la tecnología que ya existe y la adaptamos para solucionar un problema real. Entonces, los modelos de inteligencia artificial, los costes que tienen, que por cierto, a menos que sea un modelo muy nuevo, suelen ser extremadamente baratos, los costes de los modelos de inteligencia artificial lo paga la empresa. Y luego, a partir de eso, les cobramos un mantenimiento nosotros, pues si se les cae algo. Con tan solo 4 clientes normales como mínimo ya puedes estar generando 3.000 euros y un ingreso recurrente de mantenimiento, ¿vale? Pero la base es esta, o sea, es que lo que quiero que entendáis es esto, porque sí que es verdad que hay grandes titulares que me venden como algo muy lejano, pero quiero desglosarlo paso a paso para que lo entendáis. Los 3 tipos de servicios que se pueden vender. He recogido 3 porque, para dejarlo lo más mascado posible en la charla del día de hoy, 3 servicios que últimamente sí que es verdad que yo estoy viendo que se demandan mucho. Hay de todo, pero trato de buscar los más cercanos, los más sencillos y los más fáciles de que estén al entendimiento de todos los públicos. Primero, son las automatizaciones tradicionales sin inteligencia artificial. ¿Esto, Ana, qué es? Esto antes de que existiese la inteligencia artificial, pues ya existían programadores. O sea, esto básicamente es una automatización de que A más B es igual a C. Cuando hablas con Dobby, que creo que se llama, que yo estoy cansado de él, el asistente de inteligencia artificial de Vodafone, pulsa 1 si no sé qué. Pulsa 2, si no sé cuánto. Eso es una automatización sin inteligencia artificial. Cuando alguien rellena un formulario, se envía un mail. Cuando alguien compra, se genera una factura. Cuando alguien pide información sobre algo, se guarda el contacto en el CRM. Luego están las automatizaciones con inteligencia artificial. Una automatización normal es como un interruptor, como los que os estaba diciendo, ¿no? Si pasa A, ocurre B. No piensa, no interpreta, solo reacciona y punto. Una automatización con inteligencia artificial es como poner un mini empleado, un cerebro, algo que piensa, por eso se personaliza la experiencia, vigilando ese interruptor. Vamos a decir que ese mini empleado lee lo que pasa, intenta identificar qué significa y elige el camino correcto. Vamos a llevarlo a un ejemplo porque creo que aquí no se entiende bien. Bueno, de hecho es que el ejemplo creo que está más tarde, entonces no voy a liar, perdón. Una automatización con inteligencia artificial no va a tomar decisiones complejas. Simplemente tiene una base de información y en base a eso interactúa de una forma u otra. El típico chatbot, ¿vale? El típico chatbot que está conectado a la base de información de un restaurante y te dice, pues mira, acabo de revisar la información y sí que hay mesa para las 7. Pero sí que puede leer un mensaje humano, reconocer qué intención hay detrás, clasificarlo en la categoría correcta, elegir entre varias plantillas de respuesta y activar la acción correcta. Esto es lo que me refería con cargarle una base de información y que trate de interpretar. Te pongo todo esto en un ejemplo simple. Imagínate que una persona escribe, oye, quiero un presupuesto para comprar un sofá. Una automatización normal no va a entender nada. Te va a decir, oye, dame el mail, pum, ya está. Ya luego trabajará una persona. Una automatización con inteligencia artificial entiende la solicitud, va a identificar a qué departamento se lo tiene que enviar, decide qué respuesta dar y activa la plantilla. Con la plantilla me refiero al flujo, a la acción después. Una automatización con inteligencia artificial entiende lo básico, activa el paso correcto, pero sigue siendo una automatización, sigue siendo un flujo, ¿vale? Una plantilla.
Luego están los agentes de inteligencia artificial. Estos agentes no siguen un flujo, no es como, oye, primero tiene que pasar esto para que yo luego actúe, no. No sigue un mapa, no espera que tú le digas exactamente el qué. Un agente de inteligencia artificial funciona como un empleado digital, ¿vale? Esto lo que hace simplemente es trabajar de forma autónoma. De hecho, Y Combinator, que es una de las aceleradoras de startups más grandes, bueno, la más grande, la más sexy y la que quiere entrar todo el mundo, decía que la próxima ola de inteligencia artificial, que a nosotros en España yo creo que nos queda un pelín lejos, es desarrollar empresas que no vendan herramientas, sino que hagan la competencia a un negocio ya existente, por ejemplo, un despacho de abogados, en vez de darle las herramientas para que sean más eficientes, nosotros vamos a desarrollar nuestro propio despacho de abogados, pero que sea únicamente hecho por agentes de inteligencia artificial. De hecho, esto no está en la diapositiva, os lo digo. Hay una empresa que se llama donotpay.com que simplemente hace algo muy parecido con esto. Tú coges y le dices, oye, he tenido un problema. Sirve para reclamaciones. Bueno, no voy a meterme en el tema, pero para que lo entendáis, lo podéis investigar a quien le interese. Una automatización con o sin inteligencia artificial sigue un camino. Un agente decide cuál es el camino. Entonces, la automatización con IA, oye, quiero reservar una mesa, te esperas a la respuesta. El agente de inteligencia artificial pues ya funciona de forma autónoma y está resolviendo un problema abierto en tiempo real. Por eso los agentes toman decisiones, improvisan, resuelven situaciones nuevas y actúan como un empleado real. Para que lo entendáis bien, por eso he metido 50 diapositivas para que entendáis la diferencia entre uno y otro. Una automatización con IA es un asistente que entiende lo básico y ejecuta los pasos correctos, y luego un agente de IA es un empleado digital, para dejarlo de una forma sencilla y simple para que lo entendamos todos. Decide y actúa por su cuenta. Ahora pasemos a los servicios más demandados, ¿vale? Servicio número 1. Oye, ¿se está entendiendo todo bien? Sí, luego tenemos el preguntas y respuestas, pero levantarme la mano si se está entendiendo bien. ¿Sí? Vale, top. Entonces, servicio número 1, Speed to Lead. Esto básicamente es un servicio que se ve muy frecuentemente, no quiere decir que sea de los más rentables, pero sí que es verdad que son de los que más se están vendiendo. Son simplemente microautomatizaciones de, oye, si alguien pregunta algo, que automáticamente el sistema pregunte lo necesario, filtre al cliente y agende una llamada o cita para que no se pierda ese lead, ese potencial cliente cualificado que nos cuesta 14 euros en Facebook Ads. Servicio número 2, el agente de reservas de WhatsApp o llamadas. ¿Cuántas reservas pierde un negocio porque nadie lo contesta? Esto pasa mucho, ¿vale? Hola, me interesa esto. Y la persona sigue esperando a que me contesten. Pasa de discotecas para pedir una mesa, hasta restaurantes, hasta peluquerías, clínicas dentales, absolutamente todo, ¿vale? Y de hecho, ahí es un poco por lo que quiero llevar, y es el solucionar un problema real que ya tenga un negocio. Un agente de reservas puede atender todo, puede consultar horarios, preguntar cuántas personas hay, mirar la disponibilidad, proponer horas, confirmar, y lo mete todo en un calendario para que quede fijo. Y luego un servicio 3, que nosotros estamos viendo que, de hecho, nosotros hemos contratado a una persona únicamente especializada en dar seguimiento a que nuestro agente de Instagram funcione. Instagram es una locura. Las empresas reciben cientos de mensajes y la mayoría no contestan. Nosotros tenemos asistentes de inteligencia artificial dentro de la cuenta de Udía para que después de contestarles en una franja horaria, para que no penséis que es un bot, a lo largo de 2 o 3 horas después os escriban y os digan, hola, soy no sé quién del equipo de Udía. Este agente responde dudas, precios, catálogos, agenda citas y convierte seguidores en clientes. Os podéis imaginar. Y ahora ya sabéis qué vender. Vale, se está quedando todo bien. Ahora ya sabéis qué vender. Os he puesto 3 ejemplos de servicios. Hay miles de servicios, es que se pueden hacer 1000 cosas. Pero ¿cómo lo construyo para venderlo? Nada, es que hemos hablado de un montón de cosas. Lo voy a tratar de explicar lo más simple posible para que lo entendáis todo. Para mí, lo más importante es que hoy os llevéis cierta información, que la podáis entender e interiorizar y ejecutarla. Pasemos a la fase número 2. Construye tu primer sistema con inteligencia artificial. El otro día me pasó esto y esto. Tuve que cambiar las diapositivas hace 4 días porque me pasó esto. Le escribo a Alex, que es mi asistente, y le digo, bro, ¿qué es esto? Bueno, no se ve nada. Y dice, atención,
el líquido refrigerante del coche. Entonces, bueno, no sabía ni cómo ponerlo. Pusimos el líquido refrigerante, no sabíamos si lo habíamos puesto mal. Cogió él, tuvo que arrancar el tubo de un cable, sacarlo chupando. Una barbaridad, la liamos increíble. Y digo, tío, ¿y si llamamos a BMW o a alguien que nos dé cierta asistencia? Y ahí conocimos a Lucía, el asistente de inteligencia artificial de BMW, que nos empezó a contestar como un humano. Yo digo, no me lo puedo creer. Y ni ChatGPT, ni el uno ni el otro, supo, también es verdad, que es de inútil no saber dónde meter el líquido refrigerante, perdón, pero Lucía sí lo sabía hacer, y así es como me quedé sin reventar el coche. ¿Quién de aquí quiere que veamos el paso a paso con un ejemplo real, aparte del de BMW? ¿Sí? ¿Os está interesando? Decidme que sí, si no os importa, pasamos al cóctel. ¿Sí, de verdad? Vale. Ahí están muy motivados, ¿eh? El coffee break te ha dado para muchas cervezas. Vale. ¿Quién de aquí... Bueno, ya lo he dicho, coño. ¿Quién de aquí conoce Jarro Café? ¿Sí? ¿No? McDonald's. ¿Sí? Pues entonces esto lo vas a conocer. Jarro Café no atiende las reservas de forma manual, o igual por eso ya no trabajas ahí. Jarro Café utiliza un agente de voz de inteligencia artificial. Y os voy a explicar en el día de hoy cómo funciona para que entendáis lo que hay detrás de estos sistemas que parecen arte de magia y de lo que egoístamente yo me aproveché en su día siendo un nene con Scribble, porque la gente no entendía cómo funcionaba todo esto. Y también os digo, la tecnología que habíamos montado con Scribble en su día nos llevó un año montar el modelo de inteligencia artificial porque no funcionaba bien. Pero voy a dejar de enrollarme porque lo que quería deciros es que hoy es más fácil que nunca desarrollar estos sistemas. Iker y su padre José, bueno, ahora seguro que están aprendiendo un montón de más, de código y demás, pero cuando yo les conocí, el software que desarrollaron lo hicieron sin tener que saber ni una sola línea de programación. De hecho, yo he conocido personas que trabajan en empresas tecnológicas y que no saben programar. Esto se le llama vibe coders, ¿vale? No está en la diapositiva, pero yo trato de hacer todo esto lo más natural posible y lo que se me viene a la cabeza os lo saco. Paso número 1, identificar el problema del restaurante. Un restaurante, por decir una industria, muchos de vosotros a lo largo de los años, bueno, los más jóvenes igual no, pero os habéis dedicado a distintas industrias. Muchas empresas tienen muchos tipos de problemas. Yo con Scribble y QuickTalk, pues simplemente sabía resolver los problemas que yo en el pasado había tenido. Entonces vamos a identificar el problema del restaurante. Reciben cientos de llamadas al día. La mayoría no se atienden. Trato siempre de explicar este ejemplo porque es el más fácil para el entendimiento de todos. La gente quiere reservar ya y no esperar. El personal no te puede atender al teléfono, a los clientes, a las mesas al mismo tiempo. Manolo, tal, la mesa 62, no. Evidentemente no, sobre todo los restaurantes pequeños. Y esto provoca que tengamos reservas perdidas, clientes frustrados, malas reseñas, horas de trabajo perdidas y un caos en la organización. ¿Y cuál es la solución ideal? Un sistema que atienda todas las llamadas, como BMW o Hard Rock, automáticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin perder una sola reserva. Entonces, vamos a pasar al paso número 2 para llevarlo todo de forma práctica. Un recepcionista de inteligencia artificial. Necesita un agente de voz, un restaurante, capaz de hacer lo que ya hace una persona, porque para meter una tecnología que funcione peor que un humano, a día de hoy, pues depende de la tarea, pero suelen ser más resilientes a esto. Primero lo que necesitamos es entender lo que dice el cliente por teléfono. De hecho, a veces ni los humanos entendemos lo que nos dicen. Luego, interpretar la intención, interpretar ese texto. Oye, este tío que quiere una reserva, quiere enfadarse porque ayer la langosta le sentó mal, una cancelación, un menú, ¿qué es lo que quiere? Consultar una disponibilidad real en caso de que lo que quiera es una reserva, reservar la mesa, confirmar el cliente y registrar todo automáticamente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, cómo lo podemos desarrollar. A día de hoy, para hacer este agente de voz, como ya os dije antes, no es necesario saber ni una línea de programación. De hecho, hay herramientas no code que para desarrollar estos sistemas son increíbles, como N8N, Make, Zapier y demás, que simplemente con simples diagramas de arrastrar y soltar, con mapas como los que os voy a enseñar ahora mismo, podemos desarrollar todas estas herramientas porque cada vez se está democratizando más el desarrollo tecnológico y no hace falta ser un programador ni comerse 4 años de ingeniería informática. Entonces, la etapa número 1, vamos a pensar,
para hacer un asistente de inteligencia artificial, bueno, un agente de inteligencia artificial que vaya cada vez que llame a un tío, lo que necesitamos es entender lo que dice. Entonces, necesitamos un modelo de inteligencia artificial que convierta la voz de quien nos está llamando a texto. ¿Por qué? Porque aunque tú veas que te está hablando y luego te devuelve otra voz, esto es lo que pasa por detrás. De voz vamos a texto. El cliente llama, el sistema escucha la conversación, la convierte en texto automáticamente y utilizando herramientas como las que os estaba diciendo, vamos a poder conectar modelos de inteligencia artificial. Hay un modelo que se llama Whisper de OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, creo que os ha quedado claro a lo largo del día de hoy. Estos tíos han desarrollado un modelo de inteligencia artificial que tú puedes estar debajo del agua hablando, que la inteligencia artificial va a entender lo que dices y te lo convierte en texto. Una vez tengamos el texto, se lo vamos a mandar a un modelo de inteligencia artificial que puede interpretar y razonar lo que dice. Entonces, la inteligencia artificial lee lo que dice el cliente y entiende pues cuántas personas quiere, para qué día, a qué hora y todo esto. ¿Qué pasa? Que necesitamos que la máquina razone. Y ahí es donde entra, para que lo entendamos de forma sencilla, nuestro amigo ChatGPT. Imaginaros ChatGPT que le decimos ciertas instrucciones. Oye, cada vez que te entre un texto vas a actuar como si eres Lucía de BMW, Pablete que trabaja en el Beso Beach o quien sea. Y depende de una tarea u otra, o sea, y depende de la información que tengas, vas a resolver el problema que tiene el cliente de una forma u otra, le vas a generar una respuesta. Una vez tenemos la respuesta en texto nuevamente, porque ChatGPT, como bien entendéis, o los modelos de GPT, le das texto y te devuelve texto, tenemos que convertir ese texto en una acción real. Pues digamos que Manolo quiere una reserva, pues entonces esto hay que ejecutar la reserva, no está hablando ahí con un Tamagotchi. Ahí es cuando tenemos una herramienta de no-code, como la que os he dicho, de N8N, que se conecta con la base de datos del calendario. Esto puede sonar muy complicado, pero no lo es, de verdad. Y conectándose al CRM del restaurante, lo hace. Quiero que entendáis cada etapa porque es obvia y se está diseñando un diagrama para automatizar esto. Y por último, ese texto, la respuesta, que previamente tuvo que hacer una acción, se tiene que convertir en voz. Y ahí es donde utilizamos un modelo de inteligencia artificial que te convierte el texto a voz como Eleven Labs. Y así es como se hace un agente de voz capaz de convertir de voz a texto, de texto a respuesta y de respuesta a una acción real que luego se convierte en voz. Pero Ana, todo esto se ejecuta en medio segundo, o sea, va a quedar como un humano. Pues, sinceramente, cuando aparecieron los primeros modelos de inteligencia artificial, evidentemente no, te quedabas 4 segundos esperando a que te conteste. Pero es que a día de hoy, a lo rápido que está avanzando esto, a día de hoy, pues es instantáneo. Y lo bueno de esta máquina es que te va a contestar. Si queréis, llamamos todos a BMW ahora para que veáis cómo nos contesta. Entonces, hasta aquí bien todo. ¿Se entiende bien? Para mí es muy importante, ¿vale? Luego tenemos preguntas y respuestas. Y prefiero que entendáis todo ahora para que luego nadie se quede con una duda. Entonces, ¿por qué esto es un servicio de alto valor? Porque un restaurante grande, bueno, grande y no tan grande, puede perder en una sola reserva entre 80 y 200 euros de facturación en una sola reserva. Si pierde 10 al día, son miles de euros perdidos. Y quiero que esto lo extrapoléis porque es que yo no sé a todas las industrias a las que habéis dedicado vosotros. A lo mejor tu padre se dedica a la pesca y se te ocurre cómo puedes automatizar una tarea tediosa del día a día que están haciendo. Por eso trato de meteros este ejemplo porque me parece el más sencillo para que lo entendáis todo. Lo he dicho 7 veces, pero de verdad, de aquí no me voy hasta que todos os vayáis con todo claro. Entonces, este sistema nunca pierde una llamada, nunca va a fallar, genera más reservas, reduce el no-show, que es básicamente cuando, imagínate, alguien te hace una reserva, pero al final no termina yendo. Pues que puedes hacer que el propio sistema les llame para que estén ahí. Y ahorra tiempo de trabajo. Ya hemos visto qué vender y cómo construirlo, ¿vale? Ahora falta solo una cosa, que es la de conseguir clientes, que no sé por qué todos os rayáis con esto cuando estuve hablando con vosotros, sobre todo los que estáis lanzando proyectos así. Y vamos con ello, vamos con ello. Este es Adrián, ¿vale? Adrián es un alumno nuestro, que por cierto creo que está aquí, aunque no lo he visto todavía. Me dijo que venía.
Adrián había probado publicar contenido, mandar correos, enviar mensajes en redes sociales, hacer 1000 cosas distintas, freír en LinkedIn, y aún así no cerraba ni un cliente. Y es que al final, partiendo de la base de lo que os dije antes, de que no vendemos tecnología, no vendemos GPT-5, no vendemos nada de esto, vendemos soluciones reales, me di cuenta de que no estaba lejos. Estaba muy cerca de cerrar ese primer cliente y solo le faltaba una sola pieza. Y cuando lo aplicó, consiguió sus primeros clientes en días, cerró servicios sin seguidores, aunque evidentemente ayuda, empezó a cobrar mensualidades y montó un flujo estable. ¿Y queréis saber cuál es esa pieza? ¿Sí, de verdad? Soy un pesado, pero es que no quiero que os durmáis porque mi charla era la última, ¿vale? No estáis dormidos. Bueno, pasamos a la fase número 3, la metodología de ventas clara, simple y realista. Os voy a ser honesto, yo no soy comercial, pero se me da muy bien convencer a la gente. Y os voy a explicar hoy cómo, si yo partiese de cero, lo haría. Y es muy sencillo, y de hecho lo hice para una serie que hicimos en YouTube. ¿Cómo conseguir clientes en 3 simples pasos? Paso número 1. Vamos a identificar un problema, porque esto no se trata, como bien os dije antes, de poner la inteligencia artificial como un calzador. Esto se trata de identificar un problema y luego vamos a crear un portfolio. Ana, ¿qué es un portfolio? No voy a preguntar más porque estáis cansados de levantar la mano. Un portfolio básicamente consiste... Yo sinceramente no sé quién utiliza un currículum en el 2025, pero un portfolio, y es lo que llevo pidiendo yo desde que confío en alguien para contratarlo o para que trabaje conmigo desde que tengo 14 años, es un listado, una presentación de proyectos que tú ya hayas desarrollado. Es que esto es lo más importante. Nadie va a confiar en ti si tú no sabes hacer lo que estás prometiendo. Entonces, lo primero que necesitas es un portfolio. Muchos alumnos míos me decían, pero ¿cómo yo voy a tener un portfolio de proyectos de cosas que ya haya desarrollado si no tengo clientes? Pues precisamente al principio, y además a medida de tu aprendizaje, tienes que hacer pruebas y errores y desarrollarte un portfolio de servicios ficticios. Oye, pues esto es para un restaurante que no existe, pero es que lo dices. Tú cuando vas a vender simplemente estás vendiendo la demostración de la herramienta. Y luego pasamos al paso número 2. Esto es el outreach simple. Aquí, de hecho, cuando lo grabé en la serie que hicimos, aquí tenéis que ser duros para el no. Tú me siento... bueno, el caso. El paso número 2 es hacer un outreach simple. Esto es muy básico. De hecho, yo he desarrollado automatizaciones para poder hacerlo en masa, pero es bastante más complejo de lo que parece. Yo lo que llegué a hacer es automatizaciones que, imagínate, identificaba un problema para un negocio. La gente de reserva, vamos a decir, para peluquerías, para cambiar un poco. Nosotros desarrollamos una automatización que contactaba a todas las peluquerías que salían en Google Maps automáticamente y les enviábamos un mail. Sí que es verdad que hay que tener... La complejidad no es técnica, la complejidad la única que era pues que no caigas en la bandeja de spam, pero eso no tiene nada que ver con la IA. Y ahí nosotros hacíamos un outreach simple con 2 objetivos. Si buscáis por Google Maps negocios de una zona, sobre todo cercanos a vosotros, para que os podáis presentar de forma presencial, que es mucho más fácil, menos si teníais 14 años como cuando yo tenía, ahí lo único que vais a tener que hacer es hacer una primera toma de contacto con con un objetivo, y es hacer una segunda reunión en donde se pueda vender el producto. ¿Cómo se hace este outreach simple? O a través de un mail, o si tienen el teléfono y puedes contactar con el manager del lugar porque lo tenéis en Instagram, porque lo tenéis en LinkedIn, por lo que lo tenéis por donde sea, trataría de hacer una llamada de 5 minutos en puerta fría para luego pasar al siguiente paso. ¿Qué estructura de mensaje hacemos en este outreach simple? Primero, ¿quién soy? ¿Quién me está escribiendo? Luego, ¿qué tipo de negocios ayudamos? ¿Qué problema podría solucionar? Sobre todo ir con un problema claro. Y luego preguntar si les sirve y ver 2 o 3 ideas de cómo podríamos implementarlo, los resultados que podría conseguir. Un ejemplo muy, muy corto y muy sencillo, que esto se puede adaptar a WhatsApp o email, es este de aquí. De verdad, es que parece una tontería, pero es que lo único que hay que hacer es contactar en volumen, porque sobre todo cuando lo hacemos en frío.
si le queréis sacar una foto o lo que sea, para no tener que leerlo entero, ¿vale? Bueno, él le ha sacado una foto, luego se la pedís a él. Paso número 3, vamos a la venta. Del problema al plan claro. La segunda llamada, esta sí que es la importante, ¿vale? Lo primero era simplemente una toma de contacto para pasar a la siguiente. Vamos a ver el dolor, la visión y el obstáculo, porque siempre, de verdad, todas las llamadas de venta que yo he presenciado son iguales. Paso número 1, abrimos y marcamos un plan. Agradece, esa es mi forma de hacerlo. Oye, muchas gracias por estar aquí, este es el orden de la reunión, no te voy a hacer perder el tiempo, vas a entender su problema, proponer ideas y ver si le encaja, y le dejas claro de que si no lo ve, pues no pasa nada. Tampoco le vas a hacer nada. Paso número 2, el diagnóstico. Esto es imprescindible. Te vas a encargar de ver cómo trabajan en el día de hoy, porque cada negocio trabaja de una forma u otra, sobre todo cuando son negocios familiares. Ver qué les frustra realmente, porque tú crees que tienen un problema, pero realmente les da igual y les importa más otro, y hacerles ver las oportunidades que están perdiendo. De hecho, aunque estés vendiendo un servicio que no tenga nada que ver con el problema que tienes, eso ya te valida como autoridad para decirle que le puedes hacer el otro servicio. Pasamos al paso número 3, que es la visión. Suena raro, pero es que es así. Preguntas cómo le gustaría estar en 2-3 meses con el problema planteado. Paso número 4, vas a ver todos los obstáculos que tiene el cliente, sobre todo en su cabeza, y por qué antes no habían hecho esto, o sea, por qué estaban haciendo así esto de toda la vida. De hecho, los problemas más rentables de automatizar son aquellos de negocios que están con papel y boli. Hace poco conocí a un chico que tenía una startup que automatizó todo el tema de los horarios de cuando un profe en un colegio o universidad se daba de baja, para que entendáis otro ejemplo, porque antes lo hacían con Excel. Y hoy es una empresa, bueno, hicieron un exit de la hostia y ya está vendida. Paso número 5, la propuesta. Presentas la automatización, explicas qué tienes que hacer tú y qué tiene que hacer el cliente, porque esto no se trata de que tú vengas ahí, tú necesitas cierta información para adaptarla en la automatización. De hecho, lo mejor de esto es que cuando tú montas una automatización de un agente para un restaurante, luego implementarlo en una peluquería es tan fácil como adaptar la parte del razonamiento bueno, de la etapa número 2, si os acordáis, de a qué se conecta un calendario, a esto o lo otro. Y por último, el precio. Esto, sin ninguna vergüenza. Es que esto se tiene que decir sin rodeos, esto vale tanto, punto. Y por último, el cierre. Esto, la primera vez que lo escuché me parecía una tontería, pero sinceramente ahí puedes ver realmente si a la persona le interesa o no lo que le estás vendiendo. Y es preguntarle del 1 al 10 cómo de claro ve lo que le estás vendiendo y sobre todo si ha visto transparencia, naturalidad en ti a lo largo de toda la llamada. Va a ser completamente honesto. Oye, Ana, esto es una mierda, no lo quiero. Oye, la verdad que sí me interesa. Entonces, por recapitular un poco, lo que hemos visto hasta ahora es que el futuro de la inteligencia artificial es la mayor oportunidad actual. Aunque las cosas vengan a futuro, a día de hoy ya hay oportunidades y yo no os estoy hablando de ser el siguiente Steve Jobs ni el siguiente Bill Gates, porque ni siquiera yo lo pretendo. Simplemente trato de ver las oportunidades que hay en el día de hoy con problemas reales y tratar de resolverlos. Este es el sistema de 3 fases que os he hablado de qué vender, cómo construir tu sistema con inteligencia artificial y cómo conseguir tu primero próximo cliente, porque es que al final es muy sencillo. Y solo os he explicado una forma, pero es que tampoco queríamos hacer la charla tan larga. Antes de continuar, quería hablaros de algo muy importante, ya que estamos terminando, y es que hace cuestión de 3 semanas estuvimos en Nigeria para hacer un proyecto de... Estuvimos haciendo un proyecto solidario desde la Fundación UDIA. Nosotros, al final, nuestros valores es tratar de democratizar la formación y esto lo creemos muy firmemente. Y es que fuimos a un colegio que, de hecho, yo ni siquiera me imaginaba la situación ahí. A mí me propusieron, oye, Ana, ¿te encantaría hacer este proyecto? 100%. Vamos a tratar de ayudar a gente ahí. Fuimos a Nigeria y me di cuenta de la forma en la que estudiaba la gente. En pupitres en los que habían 4 personas. En aulas sin luz, muertos de calor, porque ahí hacían 40 grados. Tú me ves aquí con la chaqueta larga, pero era para que no me pique ningún mosquito, porque no nos habíamos metido todas las vacunas. Y me di cuenta de que la gente ahí sí que iba al colegio con ganas de estudiar y de aprender. Y entonces lo que quiero sacar de aquí para tratar de traerlo aquí es que, por favor, espero que en el día de hoy
lo que hayáis aprendido tratéis de aplicarlo de una forma u otra. Sí que es verdad que hay un montón de contenidos en Internet con los que podéis aprender, pero ejecutarlo. Si realmente os interesa esto, porque para venir un lunes aquí a las 5 de la tarde os tiene que interesar, tratar de ejecutarlo, de aprender, de ser autodidactas, ya sea formándose con nosotros o aprendiendo por YouTube. Es que me da igual, pero de verdad, a mí me encantaría que de aquí en 3, 6, 9 meses alguien me diga, oye, fui a tu evento, me empecé a interesar por la inteligencia artificial y me fue súper bien. Y una frase, que esto es una reflexión que me dio, porque las diapositivas las estaba haciendo a las 3 de la mañana y yo soy muy creativo ahí, pero quiero que la leáis 2 veces, es: si la brújula que tenemos está rota, cada paso que damos nos aleja más de donde queremos ir. De hecho, es que la voy a leer de nuevo. Si la brújula que tenemos está rota, cada paso que damos nos aleja más de donde queremos ir. Y aquí, al punto al que quiero llegar, es que si no sabes a dónde estás yendo, ni tampoco si estás aprendiendo algo adecuado para lo que realmente quieres aplicar, probablemente te estás alejando más de tu objetivo que acercándote.